¿Alguna vez has imaginado que existe un versículo en la Biblia que el diablo no quiere que conozcas? Un versículo tan poderoso, tan revelador, que destruye mentiras, fortalece la fe y expone la victoria de Dios sobre todo mal. Hoy vamos a sumergirnos en las Escrituras para descubrir esta verdad transformadora. Hablaremos sobre la cruz como triunfo, nuestra identidad en Cristo, la armadura espiritual que nos protege y el Espíritu Santo como nuestra fuente de poder. Y atención, la última enseñanza es la más profunda y esencial de todas. Antes de comenzar, suscríbete al canal, dale like a este video y comparte este mensaje con alguien que amas. Estas revelaciones pueden cambiar la manera en que comprendes la historia divina y transformar tu vida. El versículo que el diablo no quiere que conozcas está en Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Entiendes la profundidad de esto? En la cruz, Jesucristo no solo derrotó el pecado, sino que despojó el poder del mal, exponiendo su fragilidad ante la gloria de Dios. Lo que parecía ser una derrota para el mundo fue, en realidad, la victoria más poderosa de la historia. El diablo intenta ocultar esto, porque sabe que cuando comprendemos esta verdad, no tenemos más motivos para temerlo. La cruz no es solo un símbolo, es la proclamación de la victoria eterna de Dios. Ahora piensa, ¿cuántas veces dejamos que el miedo o la duda dominen nuestros corazones? Esto sucede porque olvidamos quiénes somos en Cristo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, la palabra declara, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. En Cristo tenemos una nueva identidad. Somos hijos de Dios, redimidos, justificados y llenos de autoridad espiritual. El diablo teme que recuerdes esto, porque su fuerza proviene precisamente de nuestra ignorancia. Cuando abrazas tu identidad en Cristo, los miedos se desvanecen, las debilidades se transforman en fortaleza y asumes la autoridad que Dios te ha dado para resistir al mal. Si crees que has recibido algo impactante hasta aquí, escribe en los comentarios, estoy comprometido con la verdad que es la palabra de Dios. Juan capítulo 17, versículo 7. Pero Dios no solo nos dio una nueva identidad, también nos capacitó con protección. En Efesios capítulo 6, versículo 11, Pablo nos exhorta, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esto es un llamado a la vigilancia. La batalla espiritual es real, pero Dios nos equipó con todo lo que necesitamos, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y los calzados de la preparación del Evangelio de la paz. Cada pieza de esta armadura es una manifestación práctica de nuestra fe y de la gracia divina. Y no es solo para defendernos, es para avanzar con audacia. Vestir esta armadura es confiar en el poder de Dios para vencer las batallas que enfrentamos todos los días. Hablando de poder, no podemos ignorar la fuente suprema de fuerza que Dios nos dio, el Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículo 16, se nos anima a andar en el Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Esto significa vivir en total sumisión a Dios, permitiendo que el Espíritu Santo guíe nuestros pensamientos, palabras y acciones. Cuando nos rendimos al Espíritu, somos liberados de las tentaciones, fortalecidos contra el mal y capacitados para vivir en libertad. Es el Espíritu Santo quien nos da discernimiento para reconocer los ataques del enemigo y poder para resistirlos. Él es el sello de nuestra salvación, la garantía de que pertenecemos a Dios y la fuerza que nos sostiene en los momentos más difíciles. ¿Te das cuenta de cómo todo esto se conecta? La cruz, nuestra identidad, la armadura de Dios y el Espíritu Santo forman un escudo inquebrantable que nos protege y nos capacita. Si esto ya ha impactado tu vida, suscríbete al canal Digitaler Schreiber y comparte este mensaje. Aún hay más por revelar, algo que unirá todo esto de manera poderosa. ¿Estás listo para continuar? Si es así, quédate conmigo, porque lo que viene a continuación
puede ser el punto de inflexión en tu caminar espiritual. La cruz no fue solo un acto de redención, fue una declaración de guerra contra el reino de las tinieblas. El diablo, que siempre se presentó como una figura de poder, fue despojado, humillado y derrotado ante el universo entero. Imagina esto: Cristo, al morir en la cruz, no solo pagó el precio por nuestros pecados, sino que también aplastó las estructuras de poder espiritual que esclavizaban a la humanidad. Esta verdad es demasiado poderosa para ser ignorada. Vamos a profundizar un poco más en lo que Colosenses, capítulo 2, versículo 15, nos revela. Cuando Pablo escribió sobre la victoria de Cristo, usó la imagen de un desfile triunfal. En la antigüedad, cuando un general ganaba una batalla, entraba en la ciudad con los enemigos capturados, exhibiéndolos públicamente como derrotados. Esa es la escena que Pablo quiere que entendamos. Jesús no solo venció, Él expuso a Satanás y a sus demonios como derrotados, despojándolos de cualquier autoridad que pudieran tener sobre aquellos que están en Cristo. Esto significa que el diablo ya ha perdido, y la única manera en que puede ejercer influencia sobre ti es si olvidas o ignoras esta verdad. Ahora, piensa en la cruz como un recordatorio constante. La victoria ya ha sido conquistada. ¿Estás luchando contra algo en tu vida hoy? Tal vez miedo, ansiedad o pecado. Quiero que sepas que no estás solo. Jesús no solo venció al enemigo, Él nos dio acceso al mismo poder que lo resucitó de entre los muertos. Efesios capítulo 1, versículo 19 y 20 afirma que la suprema grandeza de su poder está a disposición de los que creen. Ese poder es tuyo. El diablo no quiere que creas en esto, pero hoy puedes decidir vivir como alguien que ya ha vencido. ¿Y cómo se manifiesta esta victoria en nuestra vida práctica? Comienza con la comprensión de nuestra identidad en Cristo. Esta es una verdad que no puede ser solo un conocimiento superficial. Necesita ser una convicción en el corazón. En Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. ¿Qué significa permanecer en él? Significa vivir en comunión con Cristo, reconocer que todo lo que somos y tenemos proviene de Él, y que en Él somos más que vencedores. Cuando entiendes que eres hijo de Dios, algo cambia dentro de ti. El miedo pierde fuerza. La duda es reemplazada por la fe. Comienzas a vivir con audacia, porque sabes que tienes un propósito eterno. El apóstol Juan refuerza esto en 1 Juan capítulo 4, versículo 4. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esa es tu realidad. El Espíritu Santo habita en ti, capacitándote para vencer, amar, perdonar y vivir una vida con propósito. Pero para vivir esta realidad, necesitamos estar siempre preparados para la batalla espiritual. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir las artimañas del diablo. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda que no tenemos que luchar contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los príncipes de las tinieblas de este siglo. Esta lucha es real, pero la buena noticia es que Dios nos ha equipado para vencer. La armadura de Dios no es solo un concepto, es una herramienta práctica que puedes usar todos los días. Cuando vistes el cinturón de la verdad, eliges la palabra de Dios como tu fundamento. La coraza de justicia te protege, recordándote que eres justificado por Cristo. El escudo de la fe apaga los dardos encendidos del maligno, esos pensamientos de duda, miedo y condenación. El casco de la salvación guarda tu mente, y la espada del Espíritu, que es la palabra, te da autoridad para atacar y vencer. Todo esto se activa a través de la oración, que nos conecta directamente con Dios y fortalece nuestra posición en Cristo. Y es aquí donde el Espíritu Santo entra como pieza clave. Muchas personas subestiman el papel del Espíritu Santo en la vida cristiana, pero Él es nuestra fuente de poder, sabiduría y dirección. Cuando Gálatas capítulo 5, versículo 16 nos instruye a andar en el Espíritu, es un llamado a vivir en constante dependencia de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para decir no al pecado y sí a la voluntad de Dios. Nos guía en decisiones difíciles
nos consuela en tiempos de dolor y nos fortalece en momentos de debilidad. ¿Alguna vez has sentido esa paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de situaciones imposibles? Eso es obra del Espíritu Santo. Él está contigo, dentro de ti, y nunca te abandonará. Esta presencia constante es la garantía de que no estás solo en la caminata cristiana. Y más que eso, el Espíritu Santo te da poder para testificar. Hechos capítulo 1 versículo 8 dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos». Si has comprendido hasta aquí cuánto Dios te ama y cuánto ya ha hecho por ti, comparte en los comentarios: «Recibo esta verdad y vivo en la victoria de Cristo». Es la base para una vida plena en Cristo y revelará la manera de vivir en victoria todos los días. ¿Estás preparado para continuar? Si es así, prosigue conmigo porque lo mejor aún está por venir. Ahora que ya comprendemos la victoria conquistada en la cruz, nuestra identidad como hijos de Dios, la armadura espiritual que nos protege y el poder del Espíritu Santo que habita en nosotros, necesitamos hablar sobre el elemento central que une todo esto: la fe. Sí, la fe es el fundamento de toda la vida cristiana, y sin ella es imposible vivir la plenitud de todo lo que Dios ha preparado para nosotros. Hebreos, capítulo 11, versículo 6, declara: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan». ¿Entiendes lo que esto significa? No basta con conocer la verdad, es preciso creer en ella. El diablo intenta constantemente plantar semillas de duda en nuestros corazones, pero cuando nuestra fe está firmemente arraigada en Dios, esas dudas no tienen poder. La fe es el escudo que nos protege y nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida. Pero ¿qué significa vivir por fe? Es más que creer en algo abstracto. Es una confianza activa en Dios. Es saber que, incluso cuando todo parece desmoronarse, Dios está en control. Es ver más allá de las circunstancias y confiar en el carácter de Dios, en su bondad y en su plan. Romanos capítulo 8 versículo 28 nos asegura que todas las cosas contribuyen a bien para los que aman a Dios, para los que son llamados según su propósito. Incluso en las luchas más difíciles, la fe nos recuerda que Dios está trabajando para nuestro bien. Sin embargo, esta fe no es algo que cultivemos solos. Se fortalece a través de la palabra de Dios. Romanos capítulo 10 versículo 17 dice: «Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios». Cuando meditamos en las Escrituras, permitimos que la verdad de Dios transforme nuestros corazones y renueve nuestras mentes. Es a través de la palabra que somos capacitados para enfrentar las mentiras del enemigo y mantenernos firmes en nuestra jornada espiritual. Y aquí hay un detalle importante: la fe también es práctica. Nos llama a la acción. Santiago capítulo 2 versículo 17 nos enseña que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto no significa que seamos salvos por las obras, sino que la verdadera fe siempre resulta en obediencia a Dios. Es la fe la que nos capacita a vestir la armadura de Dios, a andar en el Espíritu, a resistir al pecado y a vivir como testigos de la gloria de Dios. La fe nos hace avanzar, incluso cuando el camino parece incierto. Piensa en esto. ¿Cuál es el desafío que estás enfrentando hoy? ¿Qué ha estado robando tu paz o minando tu confianza? Sea lo que sea, Dios te está llamando a confiar en Él. Recuerda que el mismo poder que resucitó a Jesús de entre los muertos está disponible para ti. La victoria ya ha sido conquistada, y la fe es la clave para acceder a ella. Declara esto ahora mismo en los comentarios: «Mi fe está en Cristo y en Él soy más que vencedor». Efesios capítulo 2 versículo 10 dice: «Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas». Cuando vivimos por fe, somos guiados hacia el propósito que Dios ya ha planeado para nosotros. Cada paso de obediencia nos acerca a ese propósito y nos permite experimentar la plenitud de la vida en Cristo. Y es aquí donde la victoria espiritual se convierte en una realidad. Cuando unimos la fe, la palabra de Dios, la armadura espiritual y la guía del Espíritu Santo, estamos equipados para vivir en victoria todos los días.
No importa cuáles sean los desafíos que vengan, puedes recordar la promesa de Romanos, capítulo 8, versículo 37. En todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La victoria que recibimos en Cristo no es solo para nosotros, es para que seamos luz en el mundo. Jesús nos llamó a ser sal y luz, para reflejar el amor de Dios en nuestras palabras, actitudes y acciones. Cuando vivimos por fe, nuestro testimonio se convierte en un poderoso instrumento para atraer a otros hacia Cristo. Ahora es el momento de la decisión. Si aún no has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día. Él te llama a una nueva vida, llena de propósito, paz y victoria. Aceptar a Jesús como Salvador es el paso más importante que puedes dar. Y al hacerlo, busca una iglesia donde puedas crecer en la fe, recibir apoyo y vivir en comunión con otros cristianos. Si este video tocó tu corazón, suscríbete al canal, dale un like y comparte este mensaje con otras personas. Y recuerda, tenemos más contenidos preparados para ayudarte a crecer espiritualmente. Mira los videos sugeridos en la pantalla final para continuar esta jornada de descubrimientos y transformación. Jesús te ama y la victoria es tuya. Hasta la próxima.